Había una vez un hombre llamado Alberto que vivía en un pequeño pueblo costero donde el mar era el sustento de todas las familias. Durante generaciones, su familia había sido de pescadores, y él había heredado la pequeña embarcación de su padre junto con décadas de conocimientos sobre las corrientes, las mareas y los mejores lugares donde lanzar las redes. Pero algo había cambiado en los últimos meses. El mar, que siempre había sido generoso con su familia, ahora parecía completamente vacío. Alberto salía cada madrugada, como lo había hecho durante 20 años. Encendía el motor de su vieja embarcación, sentía el aire salado golpear su rostro y navegaba hacia las zonas donde antes las redes se llenaban hasta reventar. Pero día tras día, semana tras semana, regresaba con las manos vacías. Las redes subían ligeras, sin el peso reconfortante de la pesca abundante. Solo algas, alguna basura arrastrada por las corrientes, y ocasionalmente algún pez tan pequeño que ni siquiera valía la pena conservarlo. Los otros pescadores del pueblo comenzaron a murmurar. Algunos decían que Alberto había perdido su toque, que quizás el mar lo había abandonado. Otros, más supersticiosos, hablaban de maldiciones o de que había ofendido de alguna manera al océano. Pero Alberto no les prestaba atención. Conocía el mar mejor que nadie, y sabía que los ciclos naturales a veces eran impredecibles. Sin embargo, mientras los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la duda comenzó a infiltrarse en su corazón como el agua salada que se filtra por las grietas de un barco viejo. Su situación económica se volvió desesperante. Los ahorros que había guardado durante años se evaporaron pagando las deudas de la casa, la comida, el combustible para el barco. Tuvo que vender algunos de los aparejos de pesca que su padre le había dejado, esas herramientas que consideraba sagradas porque habían alimentado a su familia durante generaciones. Cada objeto vendido era como arrancar un pedazo de su historia, de su identidad. Una noche, sentado en el muelle después de otro día sin resultados, Alberto miró su embarcación deteriorada y pensó seriamente en abandonar. ¿Qué sentido tenía seguir intentando? Todas las señales apuntaban a que debía rendirse, buscar otro trabajo, quizás mudarse a la ciudad como habían hecho otros pescadores derrotados por el mar. No tenía razones lógicas para continuar. Los números no cuadraban, la esperanza se había agotado, y cada nuevo amanecer parecía traer solo más evidencia de su fracaso. Pero esa misma noche, mientras caminaba de regreso a su casa por la playa desierta, algo sucedió. La luna llena iluminaba el océano de una manera casi sobrenatural, y Alberto recordó una historia que su abuelo le contaba cuando era niño. Era sobre un pescador que había enfrentado 7 años de mala suerte en el mar, pero que nunca dejó de salir cada mañana. Al 8º año, encontró el banco de peces más abundante que se había visto en generaciones y salvó a todo su pueblo del hambre. Su abuelo siempre terminaba la historia diciendo la misma frase: la perseverancia no es continuar cuando tienes razones para hacerlo, hijo. Es continuar precisamente cuando todas las razones te dicen que pares. Alberto se detuvo en seco, sintiendo como esas palabras resonaban en lo más profundo de su ser. Se dio cuenta de que había estado esperando que el mar le diera razones para continuar, señales claras de que valdría la pena seguir intentando. Pero la verdadera prueba no era pescar cuando el mar estaba lleno, sino lanzar las redes cuando parecía completamente vacío. La fe verdadera no necesita confirmación, existe a pesar de la ausencia de pruebas. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Alberto hizo algo diferente. Antes de subir a su embarcación, se arrodilló en el muelle y oró con una intensidad que no había sentido en años. No pidió peces ni abundancia. Pidió fuerza para continuar sin importar el resultado, sabiduría para aceptar lo que viniera, y la humildad para entender que el valor de su vida no dependía de lo lleno que estuvieran sus redes, sino de su capacidad para levantarse cada día y seguir intentándolo. Navegó esa mañana hacia un lugar completamente nuevo,
una zona que nunca había explorado porque todos los pescadores experimentados decían que era estéril. Pero Alberto ya no pescaba con lógica ni con experiencia. Pescaba con algo más profundo, algo que no podía explicar con palabras. Cuando lanzó sus redes, lo hizo con una paz extraña en el corazón, como si el resultado ya no importara tanto como el acto mismo de intentarlo. Las horas pasaron lentamente. El sol ascendió en el cielo, calentando su piel curtida por años de exposición al mar y al viento. Alberto no sintió el tirón inmediato que indica una captura abundante. No hubo señales dramáticas ni cambios súbitos en el movimiento del barco. Simplemente esperó, con una paciencia que había cultivado a través del sufrimiento y la duda. Cuando finalmente comenzó a recoger las redes, sintió el peso. Era diferente al peso del agua o de las algas. Era el peso inconfundible de la vida, de cientos, quizás miles de peces llenando cada centímetro de sus redes. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras tiraba con fuerza, sus brazos ardiendo por el esfuerzo, pero su corazón más ligero de lo que había estado en meses. No eran solo peces lo que subía del océano en ese momento. Era la confirmación de algo que había elegido creer sin tener razones para hacerlo. Las redes se llenaron tanto que Alberto tuvo que hacer varios viajes para llevar toda la captura al muelle. Cuando regresó, una multitud se había reunido. Otros pescadores miraban asombrados la abundancia, y Alberto se dio cuenta de algo fundamental. Su temporada de escasez no había sido un castigo ni un fracaso. Había sido la preparación necesaria para este momento, el entrenamiento de su espíritu para creer más allá de lo visible. Pero lo más importante que Alberto descubrió ese día no fue la abundancia de peces, sino algo mucho más valioso. Aprendió que la perseverancia verdadera no depende de ver resultados inmediatos. Creer cuando ya no tienes razones para hacerlo es la forma más pura de fe, y esa fe tiene el poder de transformar no solo nuestras circunstancias, sino fundamentalmente quienes somos como personas. Cada mañana que Alberto había salido al mar sin capturar nada, había estado capturando algo invisible pero infinitamente más valioso. Estaba forjando un carácter inquebrantable. La Biblia nos recuerda en Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Alberto había vivido estas palabras sin saberlo. Había mantenido la certeza cuando todas las evidencias físicas gritaban lo contrario. Había conservado la convicción cuando lo invisible parecía inexistente. Tú que estás escuchando esta historia en este momento, quizás estás atravesando tu propio océano vacío. Tal vez has estado lanzando tus redes una y otra vez, en tu carrera, en tus relaciones, en tus sueños, y regresas con las manos vacías día tras día. Las voces a tu alrededor, e incluso la voz dentro de tu cabeza, te dicen que abandones, que busques otra cosa, que aceptes la derrota. Ya no tienes razones lógicas para continuar. Los números no cuadran, el tiempo se agota, y cada intento fallido duele más que el anterior. Pero déjame decirte algo. Es precisamente en ese momento, cuando no tienes razones para creer, cuando tu perseverancia significa más. Es fácil continuar cuando ves progreso, cuando sientes el viento a tu favor, cuando las redes se llenan. Cualquiera puede perseverar con recompensas visibles. Pero creer cuando ya no tienes razones para hacerlo, eso es lo que te transforma en alguien extraordinario. Esa es la diferencia entre quienes alcanzan sus sueños y quienes se quedan en el puerto lamentando lo que pudo haber sido. Así que te pregunto, ¿saldrás mañana a lanzar tus redes una vez más? ¿Elegirás creer aunque todo parezca perdido? La historia de Alberto no es solo una historia, es un espejo donde puedes verte reflejado en este momento de tu vida. Y la decisión que tomes ahora definirá quién serás cuando finalmente llegue tu abundancia, porque llegará si no te rindes. Cuéntame en los comentarios. ¿En qué área de tu vida necesitas perseverar aunque ya no tengas razones para hacerlo? Comparte tu historia, porque tu testimonio podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy para no rendirse.
Dale like a este video si te ha inspirado a seguir adelante. Suscríbete al canal para más historias que fortalezcan tu espíritu. Y comparte este mensaje con alguien que sepas que está a punto de abandonar sus sueños. Hasta la próxima.